Les damos una calurosa bienvenida a este programa. Esperamos que pueda ser de bendición para usted y para las personas con quienes los comparta. Que Dios les bendiga. Título de la lección: La divinidad del Espíritu Santo. Nuestro texto inicial se encuentra en 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hasta aquí quizás se ha preguntado, ¿en realidad quién y cómo es el Espíritu Santo? Humanamente le quiero decir que por ser Dios no se le puede exactamente definir. Nuestra mente es finita, en cambio Él es infinito e inmortal. Por eso nos basaremos en esta serie de estudios en lo que la Biblia nos ha revelado. Ir más allá es solamente especulación que nos lleva a ninguna parte. Solo ella será nuestra guía en asuntos espirituales, porque contiene la revelación e inspiración divinas, como vimos en el estudio pasado. A lo largo de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamentos, la divinidad de Dios el Padre es dada por sentado. Es una de las verdades fundamentales. La divinidad de Jesús también es afirmada en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, como ya lo vimos en estudios pasados. Sin embargo, la divinidad del Espíritu Santo es enseñada en términos más sutiles, puede ser inferida, intuida y captada a partir de declaraciones bíblicas de manera indirecta. Aquí debemos estudiar cuidadosamente lo que Dios ya ha revelado en su palabra acerca del Espíritu Santo. Este tema requiere una actitud humilde, dispuesta a aprender. No deberíamos hacer de nuestro razonamiento humano acerca de Dios el estándar según el cual el Espíritu Santo debe ser entendido. Más bien, deberíamos aceptar y testificar lo que las Escrituras afirman, sin importar cuán difíciles de comprender plenamente puedan ser algunos de los conceptos. Recordemos que las cosas espirituales se perciben con nuestro espíritu, que es parte integrante de cada persona. El eminente teólogo Millard Erickson propuso 5 razones para nuestra tendencia a menospreciar la naturaleza divina del Espíritu Santo. Primera, hay una revelación menos explícita con respecto al Espíritu Santo en la Biblia que la que se incluye sobre los temas del Padre y del Hijo. Segunda, no hay una explicación sistemática acerca de él, excepto en el Evangelio de Juan, en los capítulos 14 al 16, que en realidad tratan mayormente sobre su obra, no su naturaleza. Tercera, hay una falta de imágenes concretas acerca del Espíritu de Dios, lo que hace que sea más difícil conceptualizarlo. Además, por generaciones los creyentes de habla inglesa no tuvieron otra traducción que la conocida como la versión King James, que usa el término Holy Ghost, llevando a muchos a pensar en el Espíritu Santo algo así como un fantasma. Cuarta, hay un arrianismo subconsciente y latente en algunos cristianos que perciben al Padre y al Hijo como superiores y al Espíritu Santo un peldaño más abajo de ellos. Y quinta, algunos tratan de evitar totalmente el pensamiento del Espíritu Santo como Dios debido a los excesos que han visto en los cristianos carismáticos. En la Biblia encontramos pistas interesantes que indican que los escritores bíblicos consideraban al Espíritu Santo como igual a Dios, como vemos en Hechos capítulo 5. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, entonces Pedro habría estado hablando aquí de una manera muy descuidada y engañosa. En cambio, el apóstol coloca a Dios y al Espíritu Santo en el mismo nivel al preguntarle a Ananías por qué mintió al Espíritu Santo y continúa al final: no has mentido a los hombres sino a Dios. Pedro claramente iguala al Espíritu Santo con Dios. Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. El Espíritu Santo es una de las personalidades de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios triuno, la Santísima Trinidad. Las consecuencias que recibieron Ananías y Zafira parecen muy duras cuando nos salimos del contexto histórico y crucial de la naciente iglesia cristiana.
Como vemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos, los creyentes fueron investidos por el mismo Santo Espíritu de la unidad, de la que deberían ser muy cuidadosos. Esta unidad era producto del Espíritu Santo y como respuesta de gratitud compartían libre y voluntariamente lo que poseían. No deberían permitir que el orgullo y la avaricia, que son pecado, se posesionara de ellos en ese momento de tanta necesidad. Y era vital mantener esta unidad santificada por Dios mismo a través de su Santo Espíritu en la comunidad de creyentes. Estos esposos falsificaron la obra divina y la presencia del Espíritu Santo en ellos mismos y así contaminaron esa comunidad de la iglesia temprana de la que ellos eran parte. Solo hay algo que puede traer desastre y destrucción para nuestras vidas, nosotros mismos, nuestras malas decisiones. Una deshonestidad tan grande hacia Dios es destructiva e impide que el Espíritu de Dios pueda trabajar de manera efectiva en las vidas de los creyentes. Nuestro Dios desea que lo sirvamos sin dobleces, sin divisiones. Por eso Dios utilizó consecuencias drásticas para asegurarse que la nueva iglesia trabajaría en unísono y fidelidad el uno con el otro y estarían dispuestos a dejarse guiar por su Espíritu. No se trataba tanto de las posesiones de estas personas, sino más bien las acciones equivocadas y egoístas que mezclaron a la hora de actuar. Eran sus motivos pecaminosos. Piensa cuán fácilmente Ananías y Zafira podían haber justificado su pecado. Después de todo, era su propiedad. Esta historia nos muestra cuán cuidadosos debemos ser en cuanto a cómo justificamos nuestros motivos y acciones frente a los demás, pero especialmente frente a Dios. En varios pasajes bíblicos se describe al Espíritu Santo con atributos divinos. ¿Qué atributos y actividades del Espíritu Santo son mencionados en los siguientes pasajes bíblicos que de otro modo pueden ser atribuidos solamente a Dios? Primera de Corintios 2, 10 y 11 compara con Isaías 40, 13 y 14. Lee también Salmos 139, 7. Ahora Hebreos 9, 14 compara con Primera de Timoteo 6, 16. Lucas 1, 35, Romanos 15, 19 compara con Salmos 104, 30. En su examinación de la sabiduría de Dios, Pablo argumenta que es el Espíritu Santo el que nos da a conocer esta sabiduría divina. Los iguales se conocen, es el razonamiento que Pablo utiliza aquí en su argumento. Solamente uno que es igual a Dios puede conocer las cosas profundas de Dios. Nadie puede conocer a Dios como lo hace el Espíritu, pues conoce a Dios desde adentro, es Dios mismo. Conoce de una manera que alguien de afuera no conoce. El Espíritu Santo, de hecho, es el mismo Dios omnisciente. La presencia del Espíritu es la presencia de Dios. Si no puedo huir a un lugar donde no esté el Espíritu de Dios, entonces es omnipresente, de acuerdo a Salmo 139, 7. El Espíritu Santo es considerado eterno en Hebreos 9:14. Según la Biblia, ¿cuántos seres eternos hay? Solamente Dios es eterno. Lo vemos en Primera de Timoteo 6:16. Si el Espíritu es llamado eterno, entonces debe ser Dios. El Espíritu Santo también es todopoderoso. En Lucas 1:35, las frases el Espíritu Santo y el poder del Altísimo son construcciones sinónimas. Aquí se refieren a un milagro de primera magnitud, la concepción virginal. En Romanos 15:19, el apóstol Pablo reconoce que este ministerio se realizó con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Por supuesto, el Espíritu Santo puede realizar milagros divinos. Jesús también dice que la blasfemia contra el Espíritu es imperdonable. Lo vemos en Mateo 12, 31, 32 y en Marcos 3, 28, 29. Esto es incomprensible a menos que el Espíritu sea divino. Pero quizás la obra más asombrosa del Espíritu Santo es su habilidad de cambiar los corazones y mentes humanos cuando se dejan ayudar. Es el Espíritu Santo el que obra un nuevo nacimiento espiritual, como dice Juan 3, 5 al 8. Él tiene el poder para lograr algo que solamente Dios puede hacer. Existen varias referencias al Espíritu Santo en la Biblia que son intercambiables con referencia a Dios. Lee Isaías 63, 10 al 14 y compáralo con Números 14, 11 y Deuteronomio 32, 12.
a quién se estaba refiriendo el escritor en estos pasajes y qué nos dice esto acerca de la divinidad del Espíritu Santo. En Isaías 63:10, las personas se rebelaron y contristaron el Espíritu Santo. Sin embargo, el registro paralelo encontrado en Números 14:11 afirma que Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Y en Deuteronomio 32:12 se nos dice que Jehová guió a Moisés y que con él no hubo Dios extraño. Evidentemente los escritores bíblicos veían a Dios y al Espíritu Santo a la par de esto. En 2 de Samuel 23:2 leemos: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Sin embargo, en la declaración paralela del versículo 3 dice: el Dios de Israel me habló. Una vez más, la conclusión de este paralelismo bíblico es que el Espíritu Santo es considerado como igual a Dios. Compara 1 Corintios 3:16 y 17 con 1 Corintios 6:19 y 20 y compara 1 Corintios 12:11 con 1 Corintios 12:28. ¿De qué manera las referencias al Espíritu Santo y a Dios son utilizadas intercambiablemente en estos pasajes? ¿Qué se atribuye a Dios y al Espíritu Santo de igual manera? En 1 Corintios 3:16 y 17, Pablo utiliza un lenguaje similar a 1 Corintios 6:19 y 20. Para el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo habite en una persona es equiparado al que Dios more en él. Al igual, la expresión templo de Dios con templo del Espíritu Santo, Pablo señala que el Espíritu Santo es Dios. En 1 Corintios 12:11, Pablo escribe que el Espíritu Santo es el que distribuye los dones espirituales a cada creyente. Unos pocos versículos después, en 1 Corintios 12:28, se nos dice que es Dios quien lo hace. El mensaje básico es claro: el Espíritu Santo realiza la misma acción que Dios está haciendo. Evidencia poderosa que el Espíritu Santo es igual a Dios. Lee una vez más Números 14:11. ¿De qué maneras se puede aplicar esto a nosotros hoy? Piensa en las maneras milagrosas en que Dios ha obrado en nuestra iglesia. Piensa en todas las evidencias que nos ha dado para creer. ¿Cómo podemos asegurarnos de no estar haciendo hoy lo mismo que hizo el pueblo de Dios hace miles de años al demostrar tanta falta de fe? El Espíritu Santo lleva a cabo ciertas tareas que la Biblia atribuye únicamente a Dios. Es activo en la obra divina de la creación y es igualmente activo en la obra que Dios realiza de recrear a los pecadores. Leyendo Tito capítulo 3 versos 4 al 6, de qué manera Pablo describe el involucramiento del Espíritu Santo en el proceso de recreación. El Espíritu Santo es mencionado junto con Dios nuestro Salvador en Tito 3:4, en el contexto del lavamiento de la regeneración, en el bautismo y de nuestra renovación espiritual. Lo leemos en Tito 3:5. Es el agente de nuestro nuevo nacimiento. El Espíritu renueva nuestros corazones, despierta nuestro deseo de seguir a Cristo. Es el Espíritu de vida, de acuerdo a Romanos 8:2. Es el que santifica a los pecadores y transforma su carácter. Nos ayuda a ser obedientes a Jesucristo, quien nos salvó. Solamente un ser divino es capaz de llevar a cabo cosas tan maravillosas. Ahora compara Isaías 6 del 8 al 10 con Hechos 28, 25 al 27. ¿A quién atribuyen los escritores bíblicos la comunicación divina? Por otro lado, hay varios pasajes bíblicos en los que se dice que Dios es el que habla y en la que otros escritores bíblicos declaran que el Espíritu Santo es el que habla. Es el Espíritu Santo el que nos impartió sobrenaturalmente las Escrituras, de acuerdo a 2 de Pedro 1:21. Algo que en otros pasajes es atribuido a la inspiración de Dios, de acuerdo a 2 de Timoteo 3:16. Impartir las Escrituras es otra tarea divina del Espíritu. En Romanos 8:11 declara que el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos y que el mismo Espíritu también nos resucitará a nosotros. Solamente Dios tiene el poder para resucitar personas de los muertos. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Tenemos que hacer cambios para ser más abiertos a la dirección del Espíritu Santo, porque algunas prácticas pueden estar impidiendo que percibamos claramente la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué se perdería si el Espíritu Santo no fuera Dios?
Si el Espíritu Santo no fuera plenamente Dios, las implicaciones son muy serias y está comprometida la salvación y la adoración a Dios. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es responsable por la regeneración de los creyentes. Él habita en ellos y los llena. Él renueva nuestro pensar y cambia nuestro carácter. Él tiene el poder para resucitar. Él hace a los seguidores a que entren en un proceso de santificación, porque son especiales para Dios y deben ser como Dios, santos. Si el Espíritu Santo no es Dios, ¿cómo podemos estar seguros de que puede hacer cualquiera de estas cosas y hacerlas de tal manera que sean aceptables ante Dios? Leyendo 1 de Pedro 1:2, 2 de Corintios 13:14 y Mateo 28:18 y 19, nos declaran acerca del lugar del Espíritu Santo en la adoración a Dios. El Espíritu Santo es mencionado lado a lado con Dios el Padre y con Jesucristo su Hijo en el bautismo y en las bendiciones. La divinidad del Espíritu Santo nos ayuda a relacionarnos con Él de maneras apropiadas que lo reconocemos por quien realmente es. Creer en su divinidad es fundamental para una espiritualidad centrada en Dios. La Iglesia del Nuevo Testamento sin duda menciona al Espíritu Santo lado a lado con los otros dos miembros de la deidad. El Espíritu Santo ocupa el mismo nivel y posición que el Padre y el Hijo en el acto del bautismo. El bautismo tiene una importancia espiritual profunda y es una ordenanza muy seria en su adoración. Lo que es cierto en el acto del bautismo es igualmente cierto en la bendición apostólica. Es una invocación de adoración en la que el Espíritu Santo es alabado al igual que el Padre y el Hijo. Las tres personas de la deidad son mencionadas al mismo nivel y son certificados y ratificados de igual manera en la Biblia. El Espíritu Santo es mencionado como un objeto propio de adoración en el Nuevo Testamento y también ahora mismo, porque le necesitamos de veras como nunca antes. Dependemos de Él para toda bendición espiritual y deberíamos obedecerlo a Él como nuestro ayudador, maestro y santificador divino. Ahora es para nosotros mucho más importante el Espíritu Santo porque ahora sabemos quién es Él verdaderamente y lo reconocemos y aceptamos en su divinidad. Honraremos su trabajo y dependeremos de Él para nuestro propio crecimiento personal y santificación. Pensar que Dios mismo está trabajando en la vida de cada uno de nosotros para transformarnos en lo que podemos llegar a ser para Él es una verdad elevadora y reafirmadora. Tal como hemos visto esta semana, la evidencia bíblica de la divinidad del Espíritu Santo es muy convincente. El Espíritu Santo es Dios, no es una influencia vaga ni una fuerza mística. Pero recuerda, al reflexionar sobre el Espíritu Santo, estamos abordando un misterio divino. Reiteramos este punto, de la misma manera que no podemos explicar plenamente a Dios y su naturaleza, debemos resistir la tentación de hacer de nuestra comprensión humana la norma según la cual Dios debería ser. La verdad va mucho más allá de la comprensión humana, especialmente cuando esa verdad trata sobre la naturaleza de Dios mismo. Al mismo tiempo, la fe en la divinidad del Espíritu Santo significa más que solamente aceptar la enseñanza básica de la Trinidad. Incluye la dependencia y confianza en la obra salvífica de Dios, tal como es comisionada por el Padre y llevada a cabo por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se los ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, al llegar al final de lo revelado, el silencio es oro. No es una cuestión cuánto podemos nosotros obtener de Él, sino cuánto de nuestra vida dejamos que lo transforme y santifique. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para conocer más y más de Dios y rendir nuestra vida para salvación de nuestra alma al Dios maravilloso en el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Que sea Él quien te bendiga. Es mi mejor deseo para ti. Le invitamos a escuchar el siguiente canto.
Sí, el Señor viene conmigo a donde vaya. No tendré temor ante el fragor de la batalla. Te puedo decir que cuento ya con su compañía. No me dejará al trabajar de noche o día. Sé que es lo mejor que justo a mí me sucediera. Que Cristo en mi vida cambiará. Cristo cambiará, igual tu ser nuevo lo hará. No tengo el poder para vencer lo que me daña. Es así el mal que me ataca con furia y saña. Sé que hay poder que viene y que me levanta. Es Jesús, Señor, que me ayudó y ahora te llama. Sé que es lo mejor que justo a ti hoy te llamará. Debes de saber, si Cristo en ti tu vida cambiará. Cristo cambiará, igual tu ser